¿Qué tal? Muy buenos días. Les agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana para esta conferencia de prensa que ha sido convocada por las diputadas Mariana Rodríguez Mieriterán, la diputada Laura Rojas, Pilar Ortega, Verónica Juárez y Lorena Villavicencio. Les agradecemos mucho su presencia esta mañana y esta conferencia de prensa tiene como motivo escuchar un posicionamiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente de abogadas y abogados, con respecto a la minuta que será turnada a la Cámara de Diputados en materia de la reforma al Poder Judicial y de manera muy particular el transitorio 13º que ha generado una importante discusión en estos días. Por eso es importante conocer lo que opinan diferentes espacios y organizaciones y también conocer la posición que tenemos como legisladoras en este último tramo de esta 64 legislatura y que nos tocará revisar esta minuta. Entonces, en ese sentido, quiero agradecer la presencia y darle la palabra a las personas que hoy nos acompañan por parte de la sociedad civil. En primer lugar, estaría dándole la palabra a la doctora Claudia de Buen, quien es presidenta ahora de la Barra Mexicana de Abogados. Doctora Claudia de Buen, tienes el uso de la palabra. Muy buenos días, Marta. Muy buenos días, diputadas, Francisco y amigos. Es muy importante estar en este foro y simplemente quiero hacer una pequeña anotación, ser muy enfática en que mi opinión será estrictamente jurídica, no política. Claro, no es fácil separarlo. Y está basada en el pronunciamiento que hace unos días hicimos llegar a la Cámara de Diputados a través de la diputada Dulce María Sauri, de la presidenta. Es muy importante señalarlo porque no somos afines a ningún partido político, ni quisiéramos que pudiera, confundirse esta participación. Esta participación, fue consensada por los miembros del Consejo Directivo, más o menos de lo que vamos a hablar. La iniciativa del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y se reforman y adicionan otros ordenamientos por parte de la Cámara de Senadores, que fue aprobada el pasado 15 de abril y que está pendiente de ser turnada a ustedes. Fue elaborada por el Poder Judicial de la Federación y entregada al presidente de la República, dado que el Poder Judicial no tiene iniciativa de ley. Cabe señalar que la propuesta original no incluía este artículo 13º transitorio, según lo señala el propio Consejo de la Judicatura Federal, y también aclaran que no fue producto tampoco de una solicitud de ellos. Eso, pues, me remito al pronunciamiento específicamente. Fue producto de la reserva votada en la discusión del Pleno del Senado, que no había incluido la propuesta original y que tampoco le fue dictaminada en comisiones. El mismo fue aprobado por 80 votos a favor y 25 en contra, con 4 abstinencias. Si el Poder Judicial no incluyó dicho artículo transitorio, desde mi punto de vista, es que no se requiere esta ampliación del plazo de acuerdo a su propia iniciativa. Tampoco es acorde a los artículos 97 y 100 constitucionales que determinan la no ampliación de plazos o no reelección, por lo tanto es inconstitucional. Recordemos a Kelsen, quien decía que las normas jurídicas tienen una jerarquía escalonada y deben de tener una congruencia y relación unas con otras. ¿Y cuál predomina sobre las demás? La más alta sobre la más baja, desde luego. Cada escalón es una especie de eslabón de la cadena de validez dentro del sistema. Por lo tanto, cualquier disposición que contradiga o altere el texto constitucional, en este caso artículos 7, 3 y 100, es justamente inconstitucional. ¿Qué es un artículo transitorio? Pues se refiere a una disposición destinada a regir situaciones temporales que son existentes con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley o reglamento. ¿Por qué? Pues porque se va a transitar de un sistema a otro sistema. Por lo tanto, se necesitan estas normas que van a ir ayudando a la transición. ¿Qué dice el artículo 97 constitucional? En el párrafo 5 establece cada 4 años el Pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Después, el artículo 100, párrafo 5, establece: salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán 5 años
y en su cargo serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. ¿Cuál es el impacto de esta minuta? Bueno, el impacto del artículo 13º transitorio tiene diversas aristas, por así decir. Primero, bueno, es una clara violación a los artículos 97 y 100 constitucionales. Segundo, entra en colisión directa con diversas disposiciones constitucionales que no permite a la legislación secundaria ampliar o modificar los mandatos. Fíjese que otros impactos, por ejemplo, es que hay 3 ministros que ya no podrían aspirar a la presidencia. Estos son Luis María Aguilar, que por cierto ya lo fue, José Fernando Franco y Jorge Mario Pardo Rebolledo. ¿Por qué? Pues porque sus periodos terminan sin que les diera tiempo de tener estos 4 años a partir del periodo que termina el ministro Saldívar de manera original, sin esta extensión, por así decir. Y entonces hay 2 ministros que tampoco podrían acceder si se hace esta ampliación. Es decir, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán no podrían aspirar a ser presidentes con esta ampliación. Se estaría afectando también su derecho de aspirar a la presidencia. No es que esté yo en favor de absolutamente nadie, simplemente estoy siendo muy clara, tratando de ser muy clara en las consecuencias. Tercera consecuencia, si se somete a la inconstitucionalidad a la propia Suprema Corte, como dice la Constitución, quienes tienen interés tendrían que excusarse de conocer del asunto. ¿Por qué? Pues porque ya sea para poder aspirar a la presidencia, hay 2 ministros que ya no podrían aspirar, por lo tanto tendrían interés en manifestar bueno, tener interés en el asunto, no digo en manifestar pero también aquellos ministros que sí tienen interés y que tendrían, digamos, menos competencia. Yo en lo absoluto quiero decir que vayan a actuar de esa manera. Esto es lo que el exterior puede ver. Yo estoy segura que cuando se someta a la Suprema Corte la inconstitucionalidad, si es que se llega a aprobar en esta Cámara Baja, entonces tendrían que excusarse muchos de los ministros, desde mi punto de vista todos menos 3, ¿no? Entonces sí estaríamos ante una situación muy compleja, muy complicada. Y bueno, nosotros lo que estamos solicitando es un parlamento abierto con un poco lo que estamos haciendo en este momento. Ante la importancia y trascendencia nacional, el impacto de este asunto acarrearía en nuestra sociedad, en las instituciones del país, pero sobre todo en el acceso a la justicia ante un poder judicial que debe de ser autónomo e independiente, libre de injerencias injustificadas por parte de los otros poderes. Por ello es que invitamos a la Cámara de Diputados a un ejercicio abierto de reflexión con los abogados del país a través de un diálogo con los sectores interesados, con la sociedad, en la modalidad de parlamento abierto para permitir este intercambio que hoy 3 miembros de la sociedad civil, que somos Juan Francisco Torres Landa, Beatriz Pajés y yo, estamos haciendo con ustedes. Entonces, sí es un tema muy delicado, sí hay suspicacias sobre por qué se promovió sin haberse aprobado en comisiones y en este último momento este artículo 13º transitorio, y sí es un artículo de una ley transitorio, de una ley secundaria que se opone a la propia Constitución, por lo que no deberá de ser bajo ningún concepto aprobado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia de Buen. Y en segundo lugar, le voy a dar la palabra a Beatriz Pajés, quien es directora de la revista Siempre y es analista política, a quien le dejo en el uso de la palabra. Beatriz, por favor. Y muchas gracias, Marta Tagle, y al resto de las diputadas por abrirnos las puertas digitales de la Cámara de Diputados, pues para expresar efectivamente la preocupación de la ciudadanía ante la intentona de alargar 2 años más el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una intentona porque el Senado de la República aprobó en lo oscuro y en contubernio con el presidente de la República
un golpe a la independencia judicial y a la Constitución que solo ocurre en las peores dictaduras. Hoy el presidente de la República dijo en la mañanera que la extensión del mandato del presidente de la Corte es constitucional, tal vez porque él lo dice. El artículo transitorio que busca prolongar el mandato de Arturo Saldívar al frente de la Corte bien podría haber sido redactado por Augusto Pinochet o por cualquiera de los autócratas latinoamericanos que buscan someter al Poder Judicial para consolidar un proyecto político totalitario. Si la Cámara de Diputados permita que llegue a consumarse este ataque frontal a la independencia judicial, los derechos humanos y las libertades de los mexicanos quedarían sujetos a los caprichos del régimen de un solo hombre que todos los días socava las bases de la legalidad y de la democracia. Buena parte de la sociedad mexicana sabe e intuye lo que se busca con esta especie de reelección. No es casual que este artículo transitorio se haya introducido de manera subrepticia, utilizando el factor sorpresa al que recurre un asaltante cuando comete una fechoría. Este transitorio aparece en medio de un contexto electoral en el que las cuentas no le salen al presidente y a su partido, cuando la posibilidad de perder escaños los ha llevado a instrumentar una campaña sucia, violenta e ilegal en contra del árbitro electoral para descalificarlo, someterlo y luego desaparecerlo. La osadía del Ejecutivo de meter la mano cuando no tiene facultades a la ley orgánica del Poder Judicial para alargar en contra de lo que señala la Constitución el mandato del ministro presidente es parte de un movimiento de tablero que busca garantizar a toda costa la consolidación del proyecto político autocrático de López Obrador, independientemente de que el 6 de junio gane o pierda su partido los comicios. Cuando se busca desconocer un resultado electoral, o bien cuando se tiene pensado, como en Venezuela, instaurar una dictadura judicial para echar abajo las iniciativas y reformas que pueda aprobar la oposición en el Congreso, el gobierno necesita tener bajo su mando y control a la Corte. Pero también necesita tener capturados a los ministros para, en caso de ganar, convocar a una asamblea constituyente, derogar la Carta Magna vigente y redactar otra que permita al presidente de la República en turno, si así lo quiere, reelegirse y tener facultades absolutas, sin controles, sin equilibrios, sin órganos autónomos que le estorben. Estimadas diputadas y diputados que puedan escucharnos, sabemos que la oposición no tiene los votos suficientes para impedir uno de los peores crímenes que se han urdido desde las más altas instancias del poder en contra de la democracia mexicana. Pero háganle saber al país que con esta aberración jurídica se pretende abrir las puertas no solo a una reelección presidencial, sino a una dictadura. Recurran en compañía de la ciudadanía organizada a todas las instancias internacionales para denunciar este y otros atropellos que seguramente están por venir. Pero también le decimos a las diputadas y a los diputados de Morena, no se conviertan en verdugos cómplices del futuro de México. Y desde aquí también decimos a los jueces y ministros de la Corte, sí, necesitamos jueces autónomos e independientes, pero también jueces comprometidos con los más altos principios éticos y democráticos. No huele bien
el silencio del ministro presidente Arturo Saldívar. Esperamos que su mutismo no signifique un aval a este atropello constitucional, porque de ser así, el país dejaría de tener en el Poder Judicial a un garante de la ley para convertirse entonces en legitimador de este y de futuros actos arbitrarios. Y por supuesto, nos sumamos a la propuesta de la doctora Claudia de Buen en el sentido de que la Cámara de Diputados pueda abrir un espacio al Parlamento abierto de manera plural para poder analizar a fondo esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias a Beatriz Pajés por su participación y en último lugar por parte de las organizaciones le doy la palabra a Juan Francisco Torrelanda, quien es parte del comité directivo de la organización UNE México. Juan Francisco. Muy buenos días. Gracias, Marta, por abrirnos este espacio. Nuevamente a todas y a todos, la hospitalidad de las legisladoras que amablemente justamente nos abren las puertas para participar en esta conferencia de prensa. Suscribo todo lo dicho por mis colegas Claudia de Buen y Beatriz Pajés. Haré uso de la voz para reiterar varios conceptos. Dada la gravedad del asunto, no hay repetición que sobre. Estamos ante una emergencia y hay que actuar con todo énfasis e insistencia. Hoy nos reunimos porque es necesario hacer un llamado de atención. El jueves pasado se dio un acto funesto en la Cámara de Senadores. En forma opaca y manipulada, se insertó un artículo transitorio por el que se pretende vulnerar la Constitución al extender plazos de permanencia de funcionarios del Poder Judicial, en particular el del presidente del máximo tribunal. Lo anterior se pretende hacer en franca contravención de lo previsto en el artículo 97 de la Carta Magna. La celada y trampa es absoluta. Aquí no caben muchas interpretaciones. Se pretende vulnerar el texto constitucional porque hay un pacto y contubernio que emana desde Palacio Nacional para que la división de poderes, un elemento fundamental de un régimen democrático, se diluya incrementalmente y en el caso específico para que la sumisión del Poder Judicial, que ha sido patente en muchos casos e instancias durante los últimos 2 años, ahora se vuelva permanente al tener funcionarios que deberán pagar por el inmoral obsequio que se les pretende dar. Afortunadamente, el proceso legislativo no ha concluido y estamos en el momento oportuno para evitar una situación absurda e inviable, como lo es tener un texto que de aprobarse ofendería directamente a la Constitución. Por ello es que en esta colegisladora, donde hoy amablemente nos reciben, reside la enorme responsabilidad de evitarle un daño a la nación. Sabemos que la aplanadora oficial puede hacer caso omiso del llamado de atención masivo que a partir del jueves se ha multiplicado entre académicos, juristas y ciudadanos en general. Pero en esta ocasión, lo que está en juego es un interés superior, el de la nación. Aunque les duela o cause problema disciplinario, a la fuerza mayoritaria en esta Cámara de Diputados les decimos con todas sus letras, no pueden seguir acatando órdenes de no moverle ni una coma a lo que les manden. Su obligación principal es para con sus representados, la población que los eligió, pero por sobre todo a la Constitución, que es de donde emana su origen, legitimación y capacidad de ejercicio. No pueden ni deben ser cómplices de una afrenta así. La modificación de plazos constitucionales en una ley secundaria representa un absurdo por donde se le vea, pero además exhibiría a quienes voten a favor como quienes no fueron capaces de actuar con apego a su obligación de defender la Constitución cuando la misma se ve amenazada. Insistimos que estamos ante un arrebato, un artificio y en el fondo una forma de cómo tratar de vulnerar nuestro régimen democrático. Estamos en la antesala de un golpe de Estado. Estamos en un momento de definiciones históricas. La maniobra de referencia fue instrumentada burdamente y con nulo mérito jurídico. No nos engañemos, aquí vemos un problema central, un fenómeno oprobioso de colusión de intereses y de opacidad institucional. Se está contribuyendo a una creciente preocupación entre la población de ver cómo los contrapesos se han diluido y se quieren vulnerar permanentemente. Lo que tenemos frente a nosotros es un intento obsceno y burdo que solamente se puede explicar como una macabra carambola de 3 bandas. Una que ofende a todos los habitantes de esta nación. Esta maniobra se pretende cuajar
entre personas que no están viendo por los mejores intereses del país. Las tres bandas de la carambola, de hecho, implican a los tres poderes de la Unión. Para empezar, la primera banda es el Poder Ejecutivo, que ha maniobrado desde Palacio Nacional y a través de su consejero jurídico al haber diseñado el ataque, recurriendo como cómplices a senadores de ética diluida, quienes validaron un texto que persigue enviar un obsequio de permanencia adicional de 2 años a miembros del Poder Judicial. La segunda banda de la carambola es el mismo Poder Judicial, que ha mostrado debilidades crecientes ante la presidencia y que en este caso, a cambio de las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, está dispuesta a jugar la comparsa de aceptar un dardo envenenado que supone esta ampliación de plazos de ejercicio. Lo anterior en realidad encubre un pago de regreso mucho más oneroso, como es el estar de acuerdo en quedar sumisos al Poder Ejecutivo desde ahora y por el plazo adicional de su ejercicio. Menudo problema el hacer privar sus propios intereses por encima de los del país. Y para muestra un botón, el silencio ominoso del presidente de la Corte, que a la fecha ni un pío ha dicho para decir lo que es obvio, que el arreglo constituye una figura inaceptable, que es ofensiva, que agrede el más elemental significado de respeto constitucional, que por el más simple decoro no merece ni un minuto de análisis y que no se puede siquiera generar una indicación de que se está prestando a una maniobra tan sucia. Pero al no pronunciarse, y a esta fecha no lo ha hecho, la conclusión es precisamente que el pacto de vulneración constitucional y de sumisión existe y se pretende fraguar. La tercera banda y parte final de la carambola lo constituye el Poder Legislativo. Con una estructura dual se ha configurado la mitad de la perversidad. El Senado propició un golpe certero a su credibilidad con la inserción y aprobación del susodicho artículo 13º transitorio. Y ahora estamos hoy aquí, ante los legisladores de la Cámara de Revisión, para verificar si se prestarán a esta sucia maniobra y consolidar el golpe de su credibilidad e independencia. Los diputados tienen la enorme oportunidad y gran responsabilidad histórica de evitar un ataque fulminante a nuestras bases de organización y respeto político. Ante ustedes está la oportunidad de reivindicarse como un órgano de procuración de bien y no una mera caja de resonancia, cuando ya saben que estarían consolidando un golpe brutal a su honor y a la vigencia de la Constitución. Aquí no caben las medias tintas. En esta soberanía reside la posibilidad de evitar prestarse a esta celada cobarde. En sus manos está el saber si son dignos de confianza de quienes los eligieron o si lamentablemente se han convertido en un simple apéndice de otro poder sin capacidad de decisión propia. Veremos entonces en las siguientes horas si en los hechos se pueden seguir llamando a aquellos que lamentablemente caigan en la trampa que les están tramando, si esas personas que caigan en la trampa se pueden seguir llamando diputados, si pueden seguir ostentando su denominación, porque quizá en lo sucesivo esas personas que voten por el bodrio legislativo, quizá más bien serían delegados, despachados, desvelados o alguna otra designación similar, pero no como representantes de la población. De no parar esta trampa, habrán logrado eliminar cualquier rastro de credibilidad en sus funciones y criterios. Y como lo indicaron, al hacer la propuesta de sus puestos, al hacer la protesta de sus puestos, si no defienden la Constitución, entonces la nación se los demandará. Y aquí estamos hoy, justamente, demandándoles que no cedan ante el capricho de las primeras dos bandas de esta perversa carambola. Cerraría diciendo con todas sus letras: estamos en un momento de extrema vulnerabilidad para las instituciones. Se han erosionado capacidades, estructuras y trayectorias. Si México aspira a tener viabilidad hoy y en el futuro, se requiere un poder judicial fuerte, autónomo, independiente. Esos ingredientes están hoy en riesgo y si no lo respetan en esta Cámara ustedes, se convertirán en los verdugos de la nación y también tendrán que responder ante la ciudadanía por ese atrevimiento. Estamos por ello muy pendientes de lo que suceda en los días y esta misma semana por venir. Lo que precede, y esperamos suceda para ser muy concretos, es que devuelvan el bodrio legislativo al Senado, haciendo hincapié en que ese artículo 13º transitorio es inaceptable por ser un mecanismo impropio en una democracia y ofensiva a la investidura de todos los que aquí son y deben actuar como representantes del electorado. Esa es la enorme responsabilidad que tienen y que no se les puede nublar.
sin importar quién se los ordene o pida. Nada fuera de la ley, nadie por encima de la ley. Veamos si la máxima juarista que tanto les gusta pregonar es real o es un simple discurso vano. En esta coyuntura, una pregunta obligada. ¿Por qué, si es tan burdo el conflicto con la Constitución, se animaron a introducir este artículo 13º transitorio? La respuesta es doble, porque por un lado, el presidente piensa que lo puede sacar adelante en el Congreso y controlar la impugnación respectiva ante la propia Corte. Asume que los dos poderes distintos al suyo están bajo su dominio absoluto. Y entonces, por otro lado, porque de esta manera lograría ampliar por 2 años a quienes en los hechos se han convertido en los cómplices del Poder Judicial de detener, dilatar y mandar a la congeladora los más de 20 expedientes en los que se cuestionan actos fundamentales de la presente administración y que, sin embargo, sobreviven porque su inconstitucionalidad no se ha declarado. La Corte se ha convertido así en los hechos en el tapete bajo el cual se mete toda la mugre que han generado en el Poder Legislativo y que no se analiza y menos se juzga. Con la maniobra en curso hoy en día, pretenden que quienes controlan ese tapete lo continúen haciendo hasta 2024, justamente el mismo periodo del presidente. No es coincidencia, es la forma perversa en que el presidente se quiere marginar del escrutinio legal de cómo viola la Constitución cada día de su mandato en prácticamente todos los ámbitos de su gobierno. No es un hecho menor que el viernes pasado, ya como dijo Beatriz, hoy mismo, el presidente haya dicho que el ministro Saldívar es gente de su confianza, lo que revela una relación insana y tóxica para un sistema de división de poderes. Esa es la revelación de que lo que aquí decimos hoy no es teoría, sino un plan en ejecución con plena complicidad de todos los actores involucrados. Y ahora sí voy a terminar. Así los hechos, el país está a la expectativa de si los legisladores responden a intereses oscuros o si demuestran tener el tamaño para resistir un embate como el que se cierne sobre nuestra vida constitucional. Estamos a la expectativa de que actúen con rectitud y honorabilidad. No cabe la tibieza. Regresen el producto deficiente al Senado y permitan evitar una crisis constitucional que se dará si este esperpento legal avanza hacia su publicación, provocando así que el tema se tenga que dirimir ante la propia Corte, donde está el beneficiario principal de la marometa legal en curso. Detengamos esta locura. Los mexicanos reclamamos legisladores que no nos orienten a prácticas de una república bananera. En eso nos quieren convertir. Y de no actuar con pulcritud, los diputados serán traidores a la patria, pues darán un paso en la dirección equivocada. Queda en su actuación la página que quieran escribir, una como héroes que resistieron el embate, u otra como piratas cómplices de una canallada. En sus manos queda su propia reputación. Nosotros, atento a su actuar. La lupa nacional está y seguirá encima de ustedes. Muchas gracias por su atención. Es cuanto. Gracias a Juan Francisco Torres Landa de la organización UNE. Y ahora, a continuación, participarán las diputadas que convocaron a esta conferencia de prensa. En primer lugar, le voy a dar la palabra a mi compañera, la diputada Laura Rojas, después a la diputada Mariana Rodríguez Meriterán y también a la diputada Verónica Juárez. Laura, tienes el uso de la palabra. Gracias, Marta. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias a Marta por organizar esta rueda de prensa en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. No voy a ahondar en los detalles de la minuta que estaremos recibiendo en la Cámara de Diputados, ya que me parece que quienes han hecho uso de la voz lo han explicado muy bien, y además en los últimos días diversos juristas han también en medios de comunicación, en redes sociales, explicado la gravedad de lo que hizo el Senado de la República. Sin embargo, sí quiero destacar algunas cosas. Bueno, claramente el proceso legislativo fue desaseado, lo que hizo el Senado fue pues por la puerta de atrás, literalmente, incluir una reforma de fondo muy, evidentemente muy importante, pero a la vez muy grave, como ya se ha explicado, que amplía el mandato no solo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también de algunos
bueno, de algunos miembros del Consejo de la Judicatura. Ya se ha explicado la gravedad del asunto. Respecto, lo que nosotros advertimos es la intención de mantener el control sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el entendido del propio presidente de la República, o desde esta idea que él tiene sobre que quienes actualmente conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación son afines a su proyecto. Y esto evidentemente es profundamente grave para cualquier democracia como la que México aspira a ser y hemos estado tratando de construir durante muchas décadas. Entonces, bueno, eso es la gravedad del asunto. Lo que yo quiero decir a nombre del grupo parlamentario del PAN, que ya lo hemos dicho a través de otros voceros, es, pues no cuenten con nosotros para avalar esto que es a todas luces inconstitucional y que además a todas luces pues vulneraría este equilibrio de poderes, esta división de poderes que nos ha costado tanto construir en el país. No cuenten con nosotros, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es, claro que lo que están pidiendo las organizaciones de la sociedad civil de impulsar un parlamento abierto antes de que estos, o durante el proceso de discusión de la minuta en comisiones, se tiene que hacer, y evidentemente estaremos apoyando esta idea, esta propuesta. Y en tercer lugar, lo que también ya hemos dicho, o sea, en caso de que la mayoría de Morena y sus aliados aprueben esta minuta en sus términos, promoveremos una acción de inconstitucionalidad ante la propia Corte, ¿no? Eso es, digamos, lo que está a nuestro alcance hacer, ya lo hemos anunciado, solamente reiterar esta posición en esta conferencia de prensa. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para impedir este atropello al Estado constitucional en nuestro país. Y pues hasta aquí dejaría yo mis comentarios, agradeciendo nuevamente a Marta el haber organizado esta conferencia de prensa y a las organizaciones de la sociedad civil que el día de hoy han expresado sus puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura Roja. A continuación le doy la palabra a la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán. Muchísimas gracias, querida Marta. Muchísimas gracias también a las personas de la sociedad civil que nos acompañan. Días oscuros los que nos están tocando vivir para nuestra democracia. Ya lo hemos estado diciendo, no únicamente por esta situación, sino en varias oportunidades que hemos tenido, que la independencia del Poder Judicial y el régimen constitucional de separación de poderes está bajo asedio. Y bajo asedio desde el Poder Ejecutivo, desde el titular del Poder Ejecutivo, lo cual, pues, por supuesto, lo hace aún más grave. Pero esta última intentona, como bien se ha aquí referido y ya se ha descrito la importancia que tiene en el impacto de nuestro régimen constitucional, esta última intentona de no únicamente ampliar en 2 años el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que me sumo al extrañamiento que se hace en cuanto a que no se ha pronunciado al respecto, sino también a que lo pretenden empatar con la terminación del mandato del presidente de la República. Esto, por supuesto, a todas luces resulta inconstitucional, es de explorado derecho y de todas y todos conocido que una normatividad secundaria no puede ir en contra de lo que expresamente estipula nuestra Constitución. Nosotros en el grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, también nos unimos a este extrañamiento que se hace y como bien lo dijo la diputada Laura Rojas, a decir que con nosotros, por supuesto, que tampoco cuenten para avalar este golpe a nuestra democracia y este golpe tan certero al Estado de Derecho. Se están desdibujando los límites que se tienen y se están desdibujando también las barreras que nos defienden de caer en una dictadura y de caer en un autoritarismo, lo cual, por supuesto, de ninguna manera lo podemos permitir. Tenemos que defender con todos los argumentos que tenemos, pero también con todos los recursos legales a nuestro alcance, nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución como la conocemos,
y, por supuesto, de ninguna manera podríamos avalar esta aberración jurídica que se pretende y este certero golpe a nuestra democracia y a nuestra institucionalidad que tanto trabajo nos ha costado construir. Creo que es momento de cerrar filas, creo que es momento de que entre todos pongamos no solo el hombro, sino el pecho para defender lo que con tanto esfuerzo se ha llevado a cabo de una institucionalidad que a la postre, como hoy estamos viendo, no resultaba ser tan fuerte como a lo mejor lo pensábamos. Nos toca fortalecerla, nos toca hacerla fuerte y nos toca defender, no únicamente en este caso el tema del Poder Judicial, sino también otro caso paradigmático que viene siendo el ataque del que está el Instituto Nacional Electoral. Y no quiero desviar la atención, pero sí quería nada más mencionar, para dimensionar el ataque bajo el que están nuestras instituciones. Hasta aquí dejaría yo mi participación. Muchísimas gracias, Marta, como siempre, por organizar esta conferencia de prensa y gracias a las instituciones que aquí se están manifestando y por supuesto que también estaríamos apoyando el tema de un parlamento abierto en el cual se pudiera dar voz a más asociaciones, a más expertos, a más académicos, a más grupos de la sociedad civil organizada para que todas las voces puedan ser escuchadas. Muchísimas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Gracias, diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán. A continuación le doy la palabra a la diputada Verónica Juárez y también está por acá la diputada Pilar Ortega. Entonces, Verónica Juárez, por favor, tienes el uso de la palabra. Gracias, querida Marta. Por supuesto que saludo a quienes representan a las distintas organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan y de igual forma a mis colegas legisladoras. Creo que que todos los que han participado el día de hoy en esta conferencia han sido muy puntuales de qué es lo que nos preocupa. Y a todas vistas, creemos que esta ampliación que se pretende hacer del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues es totalmente inconstitucional. Pero no solamente nos preocupa la inconstitucionalidad de lo que pretende ser esta reforma, sino también lo de fondo, que es un asunto de querer comprometer la independencia del Poder Judicial. Y a partir de las declaraciones que el presidente ha hecho en sus distintas conferencias, cuando dice es que hay confianza en el presidente Saldívar, hay que recordar que no es un asunto de tener confianza en alguna persona, en este caso del presidente Saldívar, si es un asunto que tiene que ver con las instituciones y que tiene que ver con la legalidad y que tiene que ver con el cumplimiento cabal de la Constitución. Las legisladoras y los legisladores protestamos a hacer cumplir la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Igualmente lo hizo el presidente, pero ya hemos visto lo que el presidente, el respeto que le ha tenido a la Constitución en este tema y en otros, donde él, sabiendo que tiene una mayoría en la Cámara de Diputados, pretende hacer cualquier cambio legislativo sin importar lo que mencione nuestra Constitución. En ese sentido, nosotros, por supuesto, desde el PRD, que también nos pronunciamos en contra de esta reforma en particular que se está haciendo, nos pronunciamos en contra de que se quiera torcer la Constitución y nos sumamos, por supuesto, a que exista un parlamento abierto y que participaremos en cualquier acción que tengamos como oposición para parar esta intentona. Pero aún más, convocamos a todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados a que cumplamos con nuestra responsabilidad de poner por encima, como es, para ser congruentes la Constitución. A todas nuestras compañeras y compañeros legisladores de otros grupos parlamentarios, a que seamos congruentes y que veamos de qué tamaño es ahora la responsabilidad que tenemos ante esta circunstancia. Y además, el convocar a todas las ciudadanas y ciudadanos a que nos sigan, a que vean cuál es el trabajo que estamos haciendo desde la Cámara de Diputados y que desde ahí también podamos crear un movimiento en todos los ámbitos para poder acompañarnos en este momento que es un momento muy difícil en la Cámara de Diputados. Hemos pasado varios, hemos visto cómo se utiliza la mayoría para hacer leyes, pero esta es de total intromisión a otro poder que lo quiere hacer desde el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, y que quieren seguir utilizando, en este caso, la Cámara de Diputados para complacer al presidente. Esperamos ahora que las diputadas y diputados en verdad
actúen en consecuencia de lo que sus representados les han encomendado, que es cumplir cabalmente la Constitución. Gracias, querida Marta. Gracias, Verónica Juárez. A continuación, la diputada Pilar Ortega, por favor, diputada. Muchas gracias, diputada Marta Tagle, por convocarnos a esta conferencia de prensa y también pues mi reconocimiento a quienes hoy desde la sociedad civil participan en esta charla, en esta conferencia de prensa. Por supuesto, señalar, yo ya lo hice públicamente, en el sentido de señalar que por ningún motivo pudiera o debiera validarse una disposición transitoria en esta reforma al Poder Judicial secundaria que contravenga directamente, como en este caso, a nuestra Constitución. Hay una contradicción clara entre el texto de este transitorio con lo dispuesto por la Constitución. Avalar esto sería quebrantar nuestro Estado constitucional de derecho, quebrantar el Estado democrático es muy grave y por supuesto que nosotros ya hemos manifestado públicamente que estamos en contra. Adicionalmente, creo que también el hecho de que hoy la discusión pública esté en torno justamente a esta inconstitucionalidad no permite revisar el contenido extenso de esta minuta, por lo cual yo también creo que es fundamental abrir el dictamen a todas las voces, poder generar una discusión amplia en este tema. Como presidenta de la Comisión de Justicia en su momento lo haré, haré una propuesta al interior de la comisión para que esto pueda darse, para que haya una amplia discusión pública, un parlamento abierto que efectivamente escuche todas las voces que tienen mucho que decir respecto a esta minuta y de manera particular a esta disposición transitoria. Sería cuanto y pues respaldar las acciones que se tomen por sociedad civil. Muchas gracias, diputada Pilar Ortega. Y bueno, finalmente, como legisladora de Movimiento Ciudadano, me gustaría decir que desde la reforma constitucional, Movimiento Ciudadano ha venido votando consistentemente en contra de la reforma al Poder Judicial. Porque hemos venido señalando desde antes que este tipo de reforma busca doblegar al Poder Judicial. Y bueno, ahora la discusión se ha centrado en el 13º transitorio, que a todas luces es inconstitucional y nos parece no solamente inconstitucional, sino también inmoral. Y nos parece que no solamente tenemos que centrar la discusión en eso, sino realmente discutir la reforma integralmente, toda la reforma al Poder Judicial, y por eso es pertinente la solicitud que hacen desde las organizaciones de la sociedad civil para que se discuta en Parlamento abierto. Me parece que aunque queda poco tiempo de este periodo, siempre habrá oportunidades de que esto se discuta, incluso más adelante, más a fondo. No hay prisa por qué aprobar esto antes de que concluya el periodo ordinario. Y además me quiero centrar justamente en cuanto a los tiempos, porque algunos medios de comunicación han estado haciendo preguntas con respecto a los tiempos que están previstos. Hasta el día de mañana la minuta será ingresada formalmente a la Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de Justicia, que es a la que le tocará procesarlo. Y de verdad, ojalá y nos tomemos el tiempo para discutir este tema a fondo. No es un tema que amerite una aprobación inmediata, es por lo que implica, por el gran pendiente que tenemos en materia de justicia para las y los ciudadanos, es un tema que amerita una discusión seria y profunda y que pues sabemos aquí muchas legisladoras y legisladores que estamos dispuestos a seguir haciendo nuestro trabajo para discutir los temas que realmente le importan a la gente y no aceptar ningún tipo de albazos legislativos que además tienen como fin doblegar al Poder Judicial, como lo hemos señalado desde un principio de parte del Movimiento Ciudadano. Ojalá y así sea. Sabemos, sin embargo, que cuando la mayoría se decide a actuar, lo hace sin detenerse a revisar ningún argumento ni consideración. Sin embargo, pondremos sobre la mesa nuestros mejores argumentos. Sabemos que en Morena hay varios legisladores que se han manifestado en contra. De hecho, la diputada Lorena Villavicencio no puede acompañarnos en este momento, pero se ha manifestado en contra de este 13º transitorio, y entonces creo que también dentro del grupo mayoritario habrá condiciones para discutir este tema más a fondo. Pero si aún así se aprueba, también cuenten con nosotros para impulsar la acción de inconstitucionalidad necesaria, que aunque, como dice Claudia de Buen, es un escenario complicado porque se lo estaríamos poniendo en las manos justamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene que ver la reforma con ellos y muchos tendrían que excusarse. Pero cuenten con nosotros para las medidas legales que se tuvieran que hacer. Pero primero,
La discusión está en la cancha de los diputados y debemos asumir la responsabilidad que tenemos para dar esa batalla, esa discusión, y lo que nos corresponde como legisladores es discutir el tema a fondo y tomar la mejor decisión en favor de las mexicanas y los mexicanos sin vulnerar nuestra Constitución. Ojalá y así sea, haremos lo que nos corresponde y en ese sentido queremos a través de este espacio dar esa certeza que este grupo de legisladoras, que además hablamos también a nombre de nuestros grupos parlamentarios, sin duda estaremos dando la batalla al interior del Congreso para que esta reforma se discuta a fondo y que no vulnere los intereses de la democracia y de la Constitución en nuestro país. Y bueno, ahora vamos a darle el uso de la palabra a diferentes medios de comunicación que han solicitado para hacer preguntas. Si están de acuerdo, la pondremos en un solo bloque, los 5 periodistas que hasta ahorita han pedido la palabra. Voy a ponerle en 3 y 2 para que haya mayores posibilidades de responder las preguntas que nos hagan y hay una ronda de respuestas por cada una. En primer lugar, ha solicitado la palabra Blanca Santos de Cuadratín, después seguiría Jorge Chaparro de La Razón y en ese bloque Margarita Nicolás de Cadena Raza. Entonces, en primer lugar, a Blanca Santos de Cuadratín. Por favor, Blanca. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, diputadas. Muy buenos días a todos los compañeros. Bueno, hay algunas preguntas que ya contestaron incluso ahorita en parte de la conferencia sobre la ruta a seguir de esta minuta. Mencionaban que llega el día de mañana, pero esta minuta debería de ser aprobada en este mismo periodo. Hay posibilidad de que se extienda incluso a un periodo extraordinario para que pueda salir. ¿Hay algún plazo que se deba de cumplir para que esta minuta salga ya de la Cámara de Diputados? Ese es por una parte. En otro sentido, ¿qué han dicho algunos diputados de la mayoría, sobre todo los coordinadores de los partidos, del partido mayoritario y sus aliados Morena, PT, Encuentro Social, Verde Ecologista, si han tenido contacto con ellos, además de los que ya se pronunciaron que están en contra de esta reforma de esta reforma judicial, si han tenido contacto, sobre todo la presidenta de la Comisión de Justicia, con algunos coordinadores, cuál es la postura que han tomado o todavía se mantienen en silencio como lo han hecho en la Corte también. Y también la ruta que van a seguir con esta minuta, como ya les mencionaba en un principio, va a llegar mañana, se tiene pensado algún extraordinario, este Parlamento abierto lo van a proponer. ¿Qué posibilidades hay de que realmente se escuchen las voces de este Parlamento abierto cuando ya hemos visto en otros temas que realmente no toman en cuenta ninguna propuesta que se hacen en los parlamentos? Esas serían mis preguntas. Gracias, buen día. Muchas gracias a Blanca Santos. Ahora le doy la palabra a Jorge Chaparro de La Razón. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a la abogada de Buen si estarían en posibilidad de acompañar estos amparos masivos que se anunciaron a través de redes sociales y que ya han empezado a circular algunos machotes para que la población pues pudiera participar también en esta acción, conocer si los diputados les dan los números para poder promover la acción de inconstitucionalidad, porque pues a lo que veo tendrían que necesariamente recurrir a Morena para alcanzar el tercio de la Cámara de Diputados. Preguntarles si harán una por la Cámara de Diputados y una en la de senadores, o qué es lo que va a ocurrir en este caso. Y si nos pudiera aclarar la abogada de Buen respecto de esta ausencia que tendría que haber de ministros ante la justificación de no estar o de no verse involucrados en el tema. No me queda claro si pudiera ampliar un poquito sobre ese asunto. Muchas gracias. Gracias a Jorge Chaparro y en este bloque Margarita Nicolás de Cadena Rosa. Margarita. Buen día a todas y a todos. ¿Me escuchó? Sí, bueno, Marta, buen día. Sí, mira, preguntarles más bien a todas y a todos que por un lado Morena y sus aliados quieren quitar al consejero, al presidente del INE y a Ciro Murayama, también consejero. Y aquí en esto pues pretenden alargar la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluso se dice
que como están en puerta varias impugnaciones a los megaproyectos del presidente López Obrador, pues entonces los quiere como tener agarrados del pescuezo, por decirlo de esta forma coloquial, pues para que no le den el revés que ya se esperan. Y también preguntarles que sobre esta alerta que se ha encendido ya en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que se está violando el texto constitucional al hacer esta reforma en el Senado. Y pues ellos están pidiendo precaución porque sí viene el menoscabo del Poder Judicial. Y bueno, ahorita sería ese. Y después, ¿quién sigue, como diría por ahí, un autor de que dice, y vinieron por uno y se lo llevaron y nadie dijo nada, y después vinieron por los demás y pues ya nadie pudo decir tampoco. Entonces, ¿qué hay que esperar de esto, Marta? Hay que entrarle con todo, con la sociedad organizada, todos los organismos que hay en nuestro país para defender a estos entes autónomos. Y bueno, pues es un poder que no está supeditado a lo que diga el Ejecutivo ni el Legislativo, son autónomos ellos. Entonces, ¿qué va a pasar si se están metiendo con este poder del Estado? ¿Qué se esperan los demás como el INE? Gracias, Margarita. Y entonces ahora abriría a quienes participaron de las organizaciones y de las legisladoras, a quienes quieran responder, a Blanca, Jorge y a Margarita. ¿Quién participa primero para responder? La doctora Claudia de Buen. Por favor, doctora. Muchas gracias, Marta, pero soy maestra, no doctora, más vale decirlo, porque después dicen que usurpación de funciones. Me voy a contestar primero la segunda pregunta, porque me parece que la otra la podría contestar más bien mi querido compañero y amigo Francisco. La de los amparos me refiero. Bueno, la otra es, la segunda pregunta se refiere a la posibilidad de que existan, digamos, problemas entre los propios miembros del Poder Judicial Federal para resolver un tema de inconstitucionalidad, es decir, algún impedimento. Desde luego, el ministro Arturo Saldívar no podría integrar el pleno para poder opinar, dado que él directamente está involucrado. Recordemos que cada ministro dura en su encargo 15 años. Para poder aspirar a ser ministro, por lo menos, ministro presidente, le tendrían que quedar 4 años por lo menos de su periodo para poder aspirar a ese cargo. Entonces, si se amplía el periodo del ministro Saldívar, en lugar de terminar en el 23, terminaría en el 25. Y entonces hay 2 ministros que probablemente quisieran participar y ya no les daría tiempo. Si él termina en el 23, tendrían exactamente 4 años para poder aspirar a la presidencia de la Suprema Corte. Con esta ampliación del plazo, estos pierden esa posibilidad. Segundo, hay ministros que quieren, que obviamente tendrían interés en participar y se les abriría más la cancha, por así decir, si el ministro Saldívar se queda 2 años más. No digo que alguien se haya pronunciado al respecto, ni mucho menos, pero esto es haciendo un análisis, me parece que solamente 3 ministros no tendrían ningún conflicto de interés porque ya no tendrían ninguna posibilidad de participar, se quede o no se quede 2 años más el ministro presidente. Esto es Luz María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Fernando Franco González Salas. Ellos tendrían que salir de cualquier manera. Fernando Franco, el ministro Franco, sale este año y los otros salen en 24 y 26. No sé si fui clara o me hice más bolas, pero ese es un poco el tema, ¿no? Que los propios ministros están involucrados en esta resolución y entonces siempre quedaría la sospecha de si los votos a favor o en contra son por un interés personal más que por un interés institucional. Yo estoy segura, y así lo dijeron varios colegas abogados juristas, que ellos apelarían a su obligación para resolver conforme a derecho
el tema de la constitucionalidad y que desde luego decretarían que es inconstitucional este artículo 13 transitorio. Pero yo sé, porque yo conozco a los ministros y sé la categoría de personas que son, pero siempre quedaría esta duda. Nada más en cuanto a la primera pregunta de los amparos, la barra no presenta amparos estratégicos. En algunas ocasiones se unen algunos abogados barristas, que es diferente, y lo hacen, y existen organizaciones que justamente se llama litigio estratégico, que seguramente lo harán, pero la barra no más este tipo de amparos estratégicos. Pero yo creo que Francisco, nuestro querido amigo Paco Torres Landa, podría platicarnos un poquito del tema, porque finalmente él sí podría en un momento dado, como parte de la sociedad civil, tener más información sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Con gusto participamos y daría dos bloques de comentarios. En relación a lo que tú señalas de la ampliación del plazo, no hay que confundirnos. Esto no es nada más 24 meses más. Yo me remontaría un poquito a la historia y entender exactamente lo que está discutiéndose. Desde 1977, donde viene el primer intento de una reforma electoral de calado, 97, donde viene la división y finalmente una Cámara de Diputados con pluralidad, 2000 la alternancia, etcétera, 2012 una nueva alternancia, 2018. Durante todo este periodo ha habido un crecimiento constitucional y un crecimiento democrático que, entre otras cosas, ha generado organismos constitucionales autónomos, ha generado una mayor claridad en la división de poderes. Parte de la claridad en la división de poderes fue justamente desbloquear el que los cargos en puestos determinados no coincidan con el sexenio, de tal forma que esas designaciones no sean de alguna manera una vinculación estricta y directa entre el partido dominante en el poder y las designaciones que se hacen en ese momento. Esa es la razón de ser de por qué los plazos y la legislatura correspondiente o las legislaturas correspondientes, incluyendo modificaciones constitucionales, orientaron la legislación en ese sentido. No es una cuestión gratuita, es una cuestión estructural de que justamente no haya una sumisión o una obediencia en función del partido que va dominando en cada sexenio. La reforma de la que estamos hablando rompería justamente esa independencia y esa autonomía, porque volvería a los actuales miembros del Poder Judicial, de suyo ya cuestionados por la congeladora que tienen de grandes temas que no juzgan, ahora lo ampliarían por 2 años más y entonces se volverían plazos que empezarían a volver a funcionar en función del sexenio en curso. Daríamos marcha atrás no solamente a un plazo, sino a toda la estructura constitucional de autonomía en todos los sentidos. Por eso es tan peligroso ceder ante esta intentona. Y nada de que nos digan que es una persona de confianza, nada de que nos digan que es alguien que ve con buenos ojos para implementar la reforma. Esa razón, si acaso, es un agravante adicional de por qué no hacerlo, porque justamente manifiesta y confiesa la hermandad, la simetría y la complicidad entre dos poderes, algo que la Constitución abomina y que nosotros no tendríamos por qué tolerar. Me paso a la parte de los amparos. Lo que ha venido circulando recientemente en cuanto a oferta de muchos amparos, etcétera, me parece que está más bien dirigida a las modificaciones que se hicieron a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, concreto por lo que hace a datos biométricos. Por lo menos desde el viernes que sale esta publicación en la edición vespertina del Diario Oficial, viene una vorágine de reclamos a nivel de ciudadanía, de decir, oigan, no estamos de acuerdo en lo que esa legislación establece. Y entonces viene una oferta de muchos foros y de muchos sectores ciudadanos que están ofreciendo justamente ese tipo de amparos. No hay que confundirlos con este otro tema, que es un tema cuya legislación apenas está en proceso y que esperemos, no quiero, digamos, colgarnos medallas, pero esperemos que a partir de esta conferencia el derrotero sea distinto y no se llegue a aprobar. Es cuanto. Gracias. No sé si por parte de las organizaciones alguna respuesta más y también ahora de las diputadas para el tema del proceso legislativo. Si quieres, Vero. Marta, cuando consideres. Vero, adelante.
Sí, gracias. Miren, comentarles en lo que tiene que ver con la discusión, ya aquí se comentó que estaría llegando el día de mañana, que tendría que turnarse a la Comisión de Justicia en este caso, y por supuesto que estaremos insistiendo en que existe un parlamento abierto, por lo que aquí también ya se ha comentado. Nos parece en la Junta de Coordinación Política lo que se había comentado en principio es que se sabía de la discusión que había al respecto en el Senado de la República y que sería una de las minutas que tendríamos que estar resolviendo antes de que termináramos este periodo ordinario y que hablábamos de lo que tenía que ver de manera particular de la estructura del Poder Judicial, pero bueno, a todos nos sorprendió finalmente el cómo termina los trabajos de esta minuta en el Senado de la República. Eso por una parte. Por otra parte, decirles que para la acción de inconstitucionalidad se requieren 167 firmas. De estas, tan solo las firmas del grupo parlamentario del PRD, del PRI, del PAN y del MC, contamos con 166, por lo que no creo que sea un asunto que sea muy complicado, en virtud pues de que podemos, al menos ya conocemos de algunos diputados que no han estado de acuerdo de otros grupos parlamentarios, que no precisamente son los coordinadores, pero sí diputadas y diputados de otros grupos parlamentarios. Yo creo que sin ningún problema, y a reserva de platicarlo con los dos diputados que son diputados sin partido, que también generalmente se han sumado a este tipo cuando tenemos este tipo de resoluciones. Entonces, nos parece que sí pudiéramos alcanzar las firmas necesarias para poder presentar la acción de inconstitucionalidad. Y por otra parte, pues no ha habido más opinión por parte de los coordinadores de los grupos parlamentarios, lo cual me parece que se estará dando en los próximos días. El día de mañana estamos citados las coordinadores, la coordinadora de MC y los demás coordinadores a Junta de Coordinación Política, en donde ahí vamos a trazar la ruta de los siguientes temas que se estarían discutiendo, y sin duda que estaremos abordando cuál es la ruta que tendrá que verse en este caso, pero que tiene que cumplir con el proceso legislativo. Entonces, y por supuesto que coincidimos aquí con lo que ahora mencionaban quienes me antecedieron uso de la palabra. Tiene que ver con un asunto de defensa de las instituciones, y en este caso, este poder del Estado, que es un contrapeso y que desde la oposición es lo que hemos venido defendiendo y exteriorizando, sobre todo en estos últimos meses, en donde hemos visto que hay sin duda acciones por parte del partido del gobierno de atentar contra contra los organismos constitucionalmente autónomos, y sabemos cuál es la opinión que tiene el presidente en ese sentido, pero nunca pensamos que fuera a llegar como lo hemos estado viendo hasta ahora. Seguiremos en la defensa, así lo hemos hecho cuando se ha dado el caso con otros, lo hemos estado haciendo con el Instituto Nacional Electoral, pero lo que ahora estamos viendo es grave todavía aún más. Hemos convocado también a que el ministro Saldívar, pues de antemano ojalá y rechazara, pero pues este intento de que reciba este obsequio que atenta sin lugar a dudas, hemos dicho ya, a nuestra Constitución y de manera particular al Estado democrático y de derecho de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, diputada Verónica Juárez. A continuación, la diputada Mariana Rodríguez Mier. Gracias, querida Marta. Yo nada más abonar a lo que se dijo en el tema de que por la importancia y la relevancia de lo que se está discutiendo y la naturaleza de los derechos humanos que se estarían violentando, particularmente de un acceso de una justicia imparcial y a vivir dentro de un régimen de separación de poderes como es lo que marca nuestra Constitución, también se tienen abiertas, una vez que se agotaran las instancias nacionales, pues también el acudir a tribunales internacionales, porque definitivamente ya se había dado y está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente seguramente podría llegar también a la Corte todo el tema que tiene que ver con la independencia judicial, cuando se presentó todo lo que tenía que ver con la disminución de los salarios, con estar rotando a los jueces, etcétera. Cuando vino todo eso, ya se está en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya
ha habido un relator especializado que se ha pronunciado al respecto, y bueno, pues esto viene a construir negativamente sobre estos precedentes que ya se tienen del ataque a la independencia judicial que está pasando aquí en nuestro país. Entonces, bueno, pues también nada más considerar que tenemos esas opciones abiertas y que nosotros estaríamos dispuestos pues a llevarlas hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Si están de acuerdo, habría un siguiente bloque de preguntas de las periodistas y periodistas que nos acompañan. En primer lugar está Tere Moreno del Universal, después Maxi Peláez de TV Azteca y finalmente Ivonne Melgar de Grupo Imagen. Entonces, en primer lugar, Tere Moreno, por favor, tienes el uso de la palabra. Perdón. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Pues preguntarle básicamente a los abogados Claudia de Buen y Juan Francisco Torres Landa, uno de los muchos escenarios que se han plantado a raíz de esta discusión que se dio en el Senado y que ahora pasará a la Cámara de Diputados, son las implicaciones. Mencionaba el senador Damián Cepeda durante la discusión del jueves pasado que al aprobar la ampliación por este transitorio al aprobar la ampliación del periodo de uno de los titulares de uno de los tres poderes de la federación, se pudiera correr el riesgo de que se ampliara, de hacer lo mismo, pues utilizar la misma estrategia para ampliar el periodo en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera ampliar el periodo de su mandato. Ya le escuchamos que la doctora Pajés alertaba sobre esta circunstancia, pero me gustaría saber si ustedes como especialistas en derecho coinciden o si más bien el tema se constriñe necesariamente y únicamente al tema de la independencia del Poder Judicial. Gracias. Gracias, Tere. A continuación, Maxi Peláez de TV Azteca. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo tengo la duda aquí. A ver, ¿existe la garantía por parte de los grupos parlamentarios de la oposición de que todos estén en la misma sintonía de ir en contra y no exista alguna sorpresa como sucedió en el Senado, donde vimos que algunos priistas, panistas apoyaron y, bueno, del PRD, Mancera, se apoyó esta reserva? Para que después no se digan sorprendidos, ¿no? Y la otra, porque la diputada Vero hacía las cuentas de que se necesitan 167 firmas para esta acción y que hoy podrían tener 166. ¿Todos irían en la misma sintonía o habrá alguna sorpresa dentro de los grupos parlamentarios? Y la otra, se habla de la defensa de la división de poderes, de la defensa de la democracia, y yo quisiera preguntar, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar como grupos parlamentarios? Porque me queda claro que quien tiene hoy la batuta, la sartén por el mango, es la Cámara de Diputados. ¿Hasta dónde podría llegar la oposición para impedir este albazo, como se ha denominado, a la división de poderes, a la violación de la autonomía del Poder Judicial? Y la última que yo tendría es que decía Claudia de Buen, que bueno, hay ministros que tendrían conflicto de interés, pero los votos, mencionaba que solo 3 no tendrían conflicto de interés. Sí, que no tendrían conflicto de interés 3 ministros. ¿Serían suficientes para validar una votación de una acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal? ¿O no tendría caso de presentarse? Porque al final de cuentas se requieren los votos de una mayoría de ministros. Es todo. Gracias. Maxi Peláez y por último, Ivonne Melgar. Por favor, Ivonne. Gracias, diputada Tagle. La pregunta es para el abogado Torres Landa y para la abogada Claudia de Buen, en el sentido de si ellos han intentado tocar base con los legisladores de la mayoría morenista y sus aliados, toda vez pues que en términos matemáticos pues traen el mando y la posibilidad de vetar este controvertido artículo transitorio, y que ya hay una manifiesta división, bueno, una división en el sentido de que el vicecoordinador de la bancada de Morena, Pablo Gómez, se ha manifestado en contra, diciendo que es inconstitucional, pero
el coordinador de la bancada ha optado por el silencio. ¿Ustedes pueden como sociedad civil tocar las puertas de ese partido o de plano nunca les han hecho caso? Por sus respuestas, gracias. Gracias, Ivonne. Y para responder, en primer lugar, le voy a dar la palabra a la diputada Pilar Ortega. Gracias, diputada Marta. Pues solamente con relación a dos de las preguntas que se formularon. Una es que lo que dijo el senador Damián Cepeda respecto que si lo hicieron para el tema del 97 constitucional, podrían hacerlo para el tema del presidente de la República. Bueno, creo que lo que dijo tiene mucho sentido, porque hoy lo que vemos es que en una ley orgánica y en un transitorio se atrevieron a contravenir la disposición expresa del 97 constitucional y del artículo 100, extendiendo el mandato del presidente de la Corte por todas las razones que ya se han dicho aquí. Pues esto es totalmente inconstitucional, pero de la misma manera, si esto avanza y finalmente contra todos los pronósticos se termina aprobando por la mayoría, pues no dudemos que en cualquier momento en alguna disposición secundaria podrían también violentar el artículo 83 de la Constitución, que establece que el mandato del presidente de la República será de 6 años y que no se podrá extender de ese periodo. Entonces, eso es pues también esa es una gran preocupación. Y también en relación al tema de cómo están integradas las fuerzas políticas, pues creo que no sé si, yo no sé si Marta ya tenga un panorama general de cuál es la postura de todas las fuerzas políticas, pero yo quisiera también recordar que mi grupo parlamentario Acción Nacional, desde la reforma constitucional, votó en contra esta reforma por algunas cuestiones que consideramos pues que iban en contra justamente del Estado constitucional de derecho, del respeto de los estados, de la autonomía de los municipios, del derecho al recurso. Y en este sentido creo que adicionalmente, si esto se mantiene, es decir, si no hay la posibilidad de tener un parlamento abierto, si no hay la posibilidad de hacer cambios a la minuta, pues seguramente no habrá duda de que nosotros estaríamos en la misma posición. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Por parte de las organizaciones, ya que hubo preguntas directas para Juan Francisco y para Claudia de Buen. Bueno, yo no podría decir que va a haber la misma estrategia por parte del Ejecutivo Federal y esto fuera como un antecedente o Bonilla fuera un antecedente anterior al antecedente. Yo no lo creo, yo más bien siento que es una manera de extender el plazo para que se trate de, digamos, de hacer la transición de manera cómoda, pero desde luego es totalmente fuera de contexto y inconstitucional. No lo vería como un antecedente, aunque sí hay un sospechosismo, ¿verdad? En ese sentido. Y bueno, la segunda pregunta sobre si 3 miembros ministros de la Corte podrían resolver por la constitucionalidad, pues nunca hemos tenido un caso de esa naturaleza, ¿no? Entonces habría que ver cómo va a suceder. Lo que yo insistí hace rato es que se podría pensar que hubiera un conflicto de intereses, porque podrían, o sea, todos son supuestos. Podría considerarse que todos o varios tendrían la decisión de contender para la presidencia, pero podría haber varios que no la tengan y digan abiertamente, yo no tengo ningún conflicto de intereses y voy. Los que evidentemente no lo tienen son estos 3, pero podrían los demás decir, no tengo ningún conflicto de intereses y sí me voy a meter, sí vamos a resolver a fondo la controversia constitucional. Yo creo que más bien ese es el escenario además óptimo, ¿verdad? No me parece que nadie pueda anteponer su propia interés al interés del país, del Estado de Derecho,
de la división de poderes, me explico, es ¿para qué está la Corte? Bueno, pues para generar que todas las actuaciones sean constitucionales, para preservar el Estado de Derecho. Entonces no pudieran hacer ellos, creo yo que de manera alguna lo contrario, ¿no? Sería francamente muy, muy fuerte, no hemos visto algo tan delicado. Gracias, Claudia de Buen. Juan Francisco, por favor. Sí, no sé si Beatriz quiere hacer uso de la palabra antes de que yo siga. Bueno, gracias, mi querido Juan Francisco. Regresando un poco a lo que bien anotaba Claudia de Buen y Juan Francisco respecto a la vulneración de derechos de los ministros debido a este transitorio. Esto es algo que hoy precisamente el presidente de la República acaba de confirmar de alguna manera. Estoy leyendo una parte de la mañanera donde dice: el mandatario federal dijo que apoya que el ministro Saldívar se quede 2 años más si es garantía de que se aplicara la reforma al Poder Judicial, y anotó: pues si llega otra persona será más de lo mismo y del antiguo régimen. Es decir, de antemano está ya descalificando a aquellos ministros que por derecho pueden aspirar a ser presidentes de la Corte por el simple hecho de considerar que responden a un régimen o a una situación política que no conviene al presidente de la República en turno. Es decir, yo lo que me gustaría preguntarle a los ministros, pues si no van a hacer algo o no, si podrían hacer algo para poder reclamar el respeto a su derecho, pues a presidir la Corte, porque pues aquí hay una descalificación por razones políticas que me parece absolutamente improcedente. Es todo lo que quería anotar. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Ahora sí, Juan Francisco. Gracias. Importantísimo punto el que destaca Beatriz, porque además de que lo descalifica, parecería ser que confirma el comentario del presidente de que los ministros obedecen a filiaciones políticas y no a ser aplicadores del derecho. Quizá lo que está diciéndonos es que el presidente de la Corte actual sí se ha convertido en una aplicación de la política actual y no en una revisión pura y dura de la legalidad en nuestro país. Y eso creo que el ataque es hacia toda la Corte, y por lo tanto coincido con el señalamiento de Beatriz de que la Corte en bloque tendría que salir a defender su causa como eso, como un poder independiente, todos ellos, los 11 ministros. Respecto al plazo constitucional de la presidencia, coincido con lo que dijo Claudia, pero voy a discrepar un poquito. La verdad es que yo ya he perdido la ingenuidad. Cosas que yo pensé que no eran posible que sucedieran, me han dado la razón de decirme: lo increíble sí sucede, lo que no es lógico acontece, lo que es inviable se impulsa. Los proyectos que no tienen ningún sentido económico o operativo, se les mete toda la galleta posible. Entonces, yo sí creo que este es un antecedente brutal, porque abre la pauta para hacer pues muchas otras cosas. Si ya podemos vulnerar un artículo expreso donde clara y contundentemente dice que el plazo del presidente de la Corte es improrrogable, es único, es fijo, de 4 años y no cabe la reelección, y vamos a introducir una nueva fórmula porque hay conveniencia, porque hay alguna razón que suena aplicable o que suena razonable para alguien o para algunos, entonces pues digo, ya podríamos hablar de que en nuestro país desaparece el marco constitucional y nos vamos a dirigir pues por los caprichos y los diseños de una persona de ver cómo amanece ese día. Y ese día a lo mejor dice que esas cosas son buenas y otras no, y así nos vamos a ir siguiendo. No podemos ceder. Por eso es que estamos tan preocupados con lo que estamos viendo hoy en día, porque sería justamente abrir la puerta a un sinfín de violaciones constitucionales que ya no tendrían ninguna especie de escrutinio, menos cuando quien lo podría hacer es justamente el órgano que va a estar vulnerado en su confianza. Ratificaría también el punto que dijo Claudia respecto a la crisis constitucional. Y si recuerdan, en mi exposición justamente señalé, no hay ninguna necesidad de crearle una crisis constitucional del tamaño que se podría generar si este tema llega
a ser justamente revisado por la Corte, porque los conflictos de intereses serían manifiestos y la imposibilidad y la crisis de actuar sería, yo creo que no tenemos un antecedente ni remotamente similar en la historia de la Corte y del México independiente. En 200 años nunca hemos visto algo que similar o pueda ser como esto. Finalmente, se nos pregunta si tocamos las puertas de las fracciones mayoritarias. Pues la verdad es que no tenemos acceso a ellas, pero esto entiendo que se está grabando. Ojalá reciban una copia. Nosotros se las enviaremos con mucho gusto. Y si nos quieren escuchar y quisieran debatir con nosotros, sea esta vía o como ya lo propusieron mis colegas, el Parlamento abierto, estamos disponibles 24/7 para hacerlo cuando ellos lo dispongan. Esperamos nada más que no sea una simulación del Parlamento abierto, como ya sucedió en la legislación de energía eléctrica e hidrocarburos. Si nos quieren hacer perder el tiempo y burlarse de la ciudadanía, pues quizás nos tendrían que ahorrar esa mala experiencia. Pero prefiero jugar a la mala experiencia para que no digan que no tuvieron acceso al conocimiento. Así es que de nuestra parte, disponibles 24/7 para reunirnos cuando ellos así lo determinen. ¿Es cuanto? Gracias, Juan Francisco Torres Landa. Bueno, a mí me gustaría insistir en algo que me parece muy importante. Primero, que no hay un plazo límite para aprobar esta reforma. Es decir, ni la reforma constitucional en materia de Poder Judicial, el plazo todavía es amplio, o sea, no tenemos una fecha límite para aprobar esta reforma. Por lo tanto, por supuesto, habría tiempo de discutirla a fondo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que solamente quedan 2 semanas de este periodo ordinario de esta legislatura y después podrá haber oportunidad de convocar a un extraordinario y entonces, sin duda, creo que un llamado central de quienes estamos acá es a discutir a fondo este tema con tiempo para que incluso si se hacen modificaciones no solo al transitorio, sino a otra parte de la reforma al Poder Judicial, a la ley orgánica, pueda regresarse al Senado y en el Senado también tengan tiempo de procesarlo. Es un tema que no se podría agotar en estas 2 semanas que restan del periodo ordinario. Y también insistir que Movimiento Ciudadano desde un principio ha venido señalando que no estaremos de acuerdo en la reforma al Poder Judicial porque busca doblegarlo, porque busca limitar su independencia y porque busca también estar por encima incluso de los estados y municipios y por eso es que Movimiento Ciudadano desde la reforma constitucional votó en contra y lo volverá a hacer en este momento. Y por último, en lo que me gustaría insistir es que antes de hablar de todas las demás acciones que tendremos que tomar para incluso poder definir si será una acción de inconstitucionalidad o una por el Senado y otra por la Cámara, creo que en este momento nos tendremos que centrar en que la jugada está en la Cámara de Diputados y tenemos que hacer todo lo posible para que la Cámara de Diputados discutamos a fondo este tema y no permitamos un albazo legislativo. Después nos volveremos a reunir con ustedes para decirles si tuvo resultado la fuerza en que hemos sumado diferentes legisladoras y de grupos parlamentarios o si tenemos que tomar otro tipo de medidas, pero por lo pronto me parece muy importante presionar e insistir en que la jugada está aquí en la Cámara de Diputados y tenemos que hacer nuestro trabajo. Creo que hasta el momento sería todas las intervenciones de los medios de comunicación. Les agradeceríamos mucho su presencia esta mañana en esta conferencia de prensa y pues a los medios que nos acompañarán en la conferencia de la UNA, por ahí les esperamos y agradecemos mucho a las organizaciones que hoy nos acompañaron, Claudia de Buen, Beatriz Pajés, Juan Francisco Torres Landa. Muchas gracias y por supuesto a Comunicación Social de la Cámara y a mi equipo de comunicación, gracias por todo su apoyo para poder realizar esta conferencia de prensa. Muchas gracias. ¿Un comentario de cierre? Sí. Nada más quisiera completar un comentario que me parece pertinente. En la exposición señalé que estamos en la antesala de lo que puede ser un golpe de Estado. Alguien podría señalar que esto es una exageración. Yo quisiera enfatizar que no es una exageración. Es un plan perfectamente orquestado para diluir a los poderes y volvernos un país de un solo hombre. Es delicadísimo lo que está sucediendo. En el fondo, parecería ser que en el país estamos como aquella referencia de una olla en la que estamos las ranitas y alguien está calentando el agua. No nos estamos dando cuenta de la cocción, de la forma en que se están vulnerando, se están cocinando nuestros derechos y nuestras libertades. Si no brincamos pronto, cuando menos nos demos cuenta, la cocción será completa y ya no habría vía de regreso. Entonces, por eso es tan importante hacer hincapié en esto. Está en vías un golpe de Estado.
el hecho de que haya sido electo democráticamente el actual presidente no lo margina de cumplir con la Constitución. Y hoy en día se ve que lo que quieren hacer es exactamente lo contrario. Entonces, por eso es tan importante señalarlo y recalcarlo. No se puede ceder en este tema. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Gracias a todas y a todos por su presencia. Nos seguimos viendo. Muchas gracias, diputada. Gracias, Marta. A todos y a todos. Gracias a los que participaron. Gracias a la prensa. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes. Gracias.